Habemos dato de IPC, de inflación en Estados Unidos. En este podcast vamos a comentar exactamente qué publicó Estados Unidos ayer en el dato de inflación correspondiente al mes de mayo, recordemos. También vamos a hablar de la evolución del IPC, de la inflación en el país norteamericano, por supuesto de las consecuencias que esto puede tener a nivel macroeconómico y claramente las consecuencias que esto puede tener en bolsa. Así que antes de empezar con el episodio, como siempre, decirte que me puedes seguir en Instagram, @arnau_invertirbolsa, y que puedes suscribirte a nuestra lista de correo electrónico. ¿Por qué te recomiendo suscribirte a la lista de correo electrónico? Bueno, pues en primer lugar, porque no dependes de que el algoritmo de Instagram le apetezca enseñarte la historia de Instagram o de el reel o lo que sea. Porque es que a veces comento por Instagram, esta empresa pinta bien para invertir a corto plazo, que es uno de los contenidos de más valor que puedo generar yo, porque al final es, de hecho es lo que hacemos en Boring Capital, pero darloslo gratis es lo de más valor que puedo generar, y a veces pues le cruzan los cables a Instagram o a YouTube o a quien sea y no llega a la gente que tiene que llegarle. Mientras que si estás suscrito a nuestra lista de correo, te llega por cojones, ¿vale? Disculpadme la expresión, pero así nos entendemos todos. Así que te voy a dejar un enlace en la cajita de más información de este podcast para que hagas clic, dejes tu mejor correo electrónico y vuelvas a seguir escuchando este podcast. Así que dicho esto, te espero un poquito, tic-tac, venga, vamos ya a darle caña. En primer lugar, como siempre, los datos de inflación se publican de forma doble. Tenemos el IPC, que es el índice de precios al consumidor, CPI en inglés, porque por si algunos os habéis confundido, es Consumer Price Index, y luego tenemos el IPC subyacente, o en inglés Core CPI. ¿Por qué? Bueno, la diferencia entre ambos creo que ya está más que machacada, al menos en este podcast, pero en esencia es que el IPC es una ponderación de la cesta de la compra de los estadounidenses en el año base, que suele actualizarse cada 4 años, simple, ¿vale? Es cómo han evolucionado los precios de esa cesta de la compra, y luego el IPC subyacente es la evolución de los precios de la cesta de la compra sin contar algunas variables como el precio de la energía o el precio de ciertos alimentos. ¿Por qué se hace esta distinción? Bueno, pues se hacen por razones de evaluar qué inflación está más arraigada, entre comillas, en el sistema y cuál no. De esta forma, la inflación subyacente suele ser más persistente en el sistema, más difícil de bajar, también más difícil de que suba, porque es menos volátil, ya que, pues, por ejemplo, al no tener en cuenta el precio de la energía, del petróleo, por ejemplo, del gas, que es algo muy volátil, pues cuesta más que varíe. Entonces, en resumen, IPC subyacente mide lo arraigada que está la inflación en la economía, e IPC general mide, pues eso, la inflación en general. Vámonos a los datos, amigos. Los datos son muy claros. Se esperaba, vamos primero a dar un poco de contexto al dato, que si no el número en sí no nos dice nada. Recordemos que el mes anterior, es decir, en abril, el IPC general en Estados Unidos fue del 4,9%, ¿vale? Sin embargo, en mayo ha sido del 4%. Ha bajado 0,9% en términos interanuales, ¿eh? La inflación ha seguido subiendo, ¿vale? Recordad que no es lo mismo que el IPC caiga en términos interanuales que la inflación caiga, importante. Los precios siguen subiendo a menor ritmo, importante decirlo. Pero en términos interanuales se ha relajado esa subida, del 4,9 al 4%. Y los analistas esperaban que esta relajación fuese al 4,1, es decir, ha salido un 0,1% mejor de lo esperada la inflación, lo cual, pues, creo que es el cuarto mes consecutivo en el cual el IPC se comporta mejor de lo que los analistas esperan, lo cual es pues muy positivo y claramente nos está gritando un mensaje de desinflación. Luego, en cuanto al IPC subyacente, tuvimos el mes pasado, tuvimos en abril un IPC del subyacente del 5,5% y finalmente ha sido del 5,3% en mayo. Joder, me estoy liando con los meses, ya lo siento. Es más o menos lo esperado, algunos analistas esperaban un 5,2, otros un 5,3, pero bueno, vamos a decir dentro de lo estimado. Entonces, la lectura primera que hacemos es, en primer lugar, que ya estamos muy lejos de los máximos inflacionarios que tuvimos alrededor de junio, julio de 2022. Recordemos que el IPC llegó a estar en el 9%, máximos de 40 años. Ahora, sin embargo, está al 4% y es el menor dato de los últimos 2 años. Claramente estamos viendo una tendencia a la baja, estamos viendo un proceso de desinflación. Y me hace gracia porque
si escuchas este podcast diario o de vez en cuando, o me sigues por redes sociales, o estás en la newsletter, sabrás que yo desde hace unas cuantas semanas he sido un fiel defensor, ya que más de un mes y pico, he sido un fiel defensor de la desinflación, ¿vale? Pues por varios motivos, por el tensionamiento de crédito, por la subida de tipos de interés, por la caída del precio del petróleo, por muchos temas, ¿vale? Que hemos hablado muchas veces. Pero en definitiva he sido un supporter, ¿no? Un hooligan, vamos a decirlo así, de que estamos en un periodo de desinflación, no de deflación, de desinflación. Y me han caído palos por todos lados. Y bueno, sabemos que en redes sociales ya, hables de lo que hables, te van a caer palos. Yo eso ya lo doy por descontado. Hice un vídeo de estos de Instagram y de TikTok, un reel, un vídeo corto, diciendo que estábamos en un periodo de desinflación y me cayeron palos por todos los lados. Es que hay gente que hasta insulta. O sea, ya tiene que ser triste tu vida para insultar a un tío que dice que el IPC va a bajar. Es que ya no es ni que esté dando una opinión política o que esté hablando de fútbol. Es que te estoy hablando del IPC. Bueno, yo me lo tomo ya con humor. Pero que en definitiva hubo mucha reacción negativa porque... Claro, llevamos tantos meses con que la narrativa es inflacionaria y que esto es como los años 80 y que viene el fin del mundo, que cuando ves a alguien que dice lo contrario y que además, joder, pues yo creo que aporto noticias, argumentos objetivos, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? El tensionamiento del crédito, la retirada de liquidez, etcétera, pues entiendo que te choque y hay mucha gente que se me lanzó al cuello. Y con el dato que vimos ayer, pues se confirma un mes más que estamos en un periodo de desinflación. Y no solo de desinflación en el sentido de que la inflación subyacente cae por debajo del mes anterior, que la inflación general cae por debajo del mes anterior, sino que es que además cae más rápido de lo que esperan los analistas. Bueno, la verdad es que yo me siento bastante afortunado de contar con el sentido crítico que cuento, gracias pues también a las personas maravillosas que me rodean, porque al final yo creo que todo el mundo, si no tuviésemos amigos o compañeros de trabajo o en definitiva gente con la que hablamos, creo que todos seríamos unos monstruos ególatras y gracias a Dios estoy rodeado de gente muy, muy top, muchísimo más que yo y se me pega a veces ese gen de autocrítica y de saber pensar, digamos, más allá del rebaño, ¿vale? Pero volviendo al tema de la inflación, que ya no sé ni qué os estaba contando, la primera lectura que hacemos es esa, ¿no? Un proceso de desinflación claro. Entonces, Arnau, también vemos que la inflación subyacente, un mes más, está por encima de la inflación general. ¿Por qué es esto? Bueno, pues esto es claramente porque el factor, ¿vale? La cosa que más está empujando a la baja los precios es la gasolina, es el precio del petróleo, ¿vale? Ha caído muchísimo. Entonces, es lógico que si la variable que más hace caer al IPC es algo que no lo recoge el IPC subyacente, pues es lógico pensar que el IPC subyacente va a estar por encima, ¿vale? Esto es algo bastante inteligente, bastante lógico. ¿Es un problema que el IPC subyacente sea mayor que el IPC general? A ver, es un problema que esté al 5%, ¿vale? No es un problema en sí que esté por encima, sino que esté al 5% es el problema. Obviamente todavía queda por hacer, ¿vale? Lo que pasa que, claro, llevamos un año y pico viendo inflaciones altísimas y ahora vemos un 4% y un 5% y decimos, ostras, está de puta madre. Y no, sigue siendo algo alto, de hecho duplica el objetivo de la Reserva Federal y el objetivo del FMI. Pero es cierto que es un buen dato, es un buen dato. Entonces deberíamos preocuparnos sobre todo por si ocurre como en los años 80, que la inflación subió, la Fed subió los tipos, luego la inflación empezó a caer y luego volvió a rebotar. Pues creo que lo dije ya en el anterior podcast y si no fue en el podcast fue en Instagram, pero es que hago tantas cosas que ya no sé qué digo, qué dejo de decir, pero yo creo que no. ¿Por qué? Porque recordemos que en los 80 teníamos todo el tema de la resaca de la guerra del Yom Kippur, los embargos petroleros, al final no es el mismo contexto macroeconómico, no lo es. Y tampoco es la misma estructura productiva que teníamos en los 80. ¿Puede ocurrir? Hombre, pues por poder puede. Ya sabemos que, y hemos aprendido sobre todo estos últimos 3 años, a raíz de la pandemia, que prácticamente todo es posible, pero es complicado de que ocurra. Complicado. Entonces, ¿qué cabe esperar de la inflación los siguientes meses? Pues que siga bajando. La verdad. A mí no me extrañaría ver la inflación alrededor del 3,5% a finales de año, entre el 3 y el 3,5%, que ya es una cifra que sí que está un poco por encima del objetivo de la Fed, pero es una cifra que se ha alcanzado, por ejemplo, en 2018, en 2016, y no pasó nada. Quiero decir, es una cifra segura, ¿vale? No es como el 9%, que ahí sí que yo he de admitir que, joder, estaba cagado. Yo estaba cagado y en Boring estábamos cagados, las cosas como son, y hablaba con colegas que están en el mundo de la inversión corporativa y estaban cagados. Ahora sí que
es todo muchísimo más controlable. Lo que va a hacer la Fed ahora, a falta de que a las 8 de la tarde lo digan o me callen la boca, pero seguramente va a ser pausar los tipos de interés. Si pausan los tipos de interés, el mercado, yo ya lo dije ayer, yo creo que el mercado va a corregir en el corto plazo, aunque la Fed mantenga los tipos de interés planos y aunque Powell diga algo aparentemente positivo, yo creo que va a corregir el mercado, va a haber un green to red, un green to red seguramente, porque es un escenario muy descontado, vamos, me parecería muy raro que no hubiese esa vuelta, es que hay muchísima confianza, es mi opinión, pero yo creo que va a haberlo, pero fuera de esa corrección más en el corto plazo, la verdad es que pinta muy bien la bolsa, pinta muy bien la renta variable. Si vamos a índices, pues claramente están todos en máximos de 52 semanas, o casi todos. Si nos vamos a acciones en particular, pues estamos empezando a ver como acciones de muchos sectores están saliendo de su fase 1, esa fase de consolidación, y están entrando en fase 2, que recordemos que, si habéis leído el ebook, que os recomiendo que lo leáis, si no lo habéis leído, por 9,97, amigos, 9,97 es lo que os cuesta comer en el McDonald's, podéis leer nuestro ebook con nuestra forma de operar detallada, paso por paso, teoría de mercados, teoría fundamental, ejemplos reales de las operaciones que hemos realizado en los últimos 5, 6, 7 años, todas. Así que boringcapital.net podéis ahí adquirirlo. Y si lo habéis leído ya sabréis lo de las fases. Hay 4 fases, Stage 1, Stage 2, 3 y 4. La 1 es pues cuando está acumulando el precio en una zona, digamos que ni pinta ni sin pena ni gloria. La fase 2 es cuando, debido a un cambio fundamental, en este caso sería la bajada de inflación y la bajada de los tipos de interés, o debido a un cambio en que se aceleran los resultados de las empresas o lo que sea, empieza a subir. Esa es la fase 2, es la que nos interesa. Luego fase 3, que es consolidación arriba, distribución arriba, y luego fase 4, que es la de caída. Ahora mismo vemos muchas acciones entrar en fase 2. ¿Con esto qué quiero decir? Que independientemente de que seas cliente de Boring Capital o no, que la verdad es que eso me da igual, estate atento al mercado. O sea, porque ahora es el momento de estar, no invertido al 100%, pero sí estar encima del mercado y estar evaluando acciones y estar evaluando empresas. Porque seguramente, en 2022, imagino que todos los que estáis escuchando el podcast estabais aquí, ¿no? Pero recordad que había muchos comentarios y un ambiente muy pesimista, y los comentarios decían, ojalá volver a 2020-2021, que era el mercado alcista, ahí sí que es fácil hacer dinero. Y amigos, es que ahora vuelve a ser el momento, ¿vale? Estamos empezando, entonces no dejéis pasar el tren, porque luego vendrá otro mercado bajista, esto es así, es cíclico, y vendrán los lloros. Entonces, ahora es el momento de estar encima del mercado, investigando qué acciones pinta bien. Nosotros, por Boring Capital, por supuestísimo, a nuestros clientes les mandamos las mejores ideas de inversión, que es lo que nosotros hacemos en bolsa, y de hecho nuestra única posición, que es FRHC, ayer rompió nuevos máximos históricos, figura súper bien, pinta genial, así que pues eso es a lo que nos dedicamos en Boring Capital, y puedes hacerte cliente, ¿vale? Puedes pagar y te mandamos las ideas de inversión, los resúmenes diarios, y me tienes a mí para hablarme de lo que sea. Pero si no quieres hacerte cliente porque tienes poco capital o porque no te da la real gana, hazlo tú, investiga tú, pero es que es un buen momento. No tanto a corto plazo, sino más a medio plazo, ¿vale? Porque es el momento en el cual estamos empezando a distinguir el grano de la paja. Y seguramente, de hecho, hoy mandemos una nueva idea de inversión en Boring Capital de una empresa muy interesante que comenté en Instagram hace mes y pico, que ya rompió cap and handle y subió bastante, pero es que ahora está rompiendo su IPO base. Bueno, una barbaridad. Y es que estamos empezando a ver, os lo digo de verdad, no es por vender nada, de verdad, que me da igual que compréis Boring Capital o no, que tenemos muchos clientes ya y que tampoco vivo de eso. Pero es que es un buen momento, es muy buen momento. Entonces, hoy a las 8 de la tarde tenemos la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, que 97% seguro van a mantener los tipos en el 5,25%. Y lo más importante es a las 8:30, media horita después, que tenemos la comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, y ahí creo que sí que va a haber la volatilidad, y ahí creo que va a ocurrir lo que os he dicho de pasar de green to red, es decir, que el mercado se dé la vuelta a la baja. Va a ser en el corto plazo, no va a ser un crash, al menos no creo que lo sea, pero sí que va a ser un sustillo para sacudir un poco el mercado y para sacar esas manos débiles de ahí. Entonces, ¿qué esperamos que diga Powell? Bueno, pues esperamos, en primer lugar, que nos confirme si esta pausa es el techo de los tipos de interés, o de lo contrario, siguen estando abiertos a, después de la pausa, en septiembre o en agosto, volver a subir tipos. Esto es muy importante, y de hecho, dependiendo de lo que diga aquí, seguramente el mercado reaccione fuerte.
Luego también esperamos de Powell que nos diga un poco su objetivo inflacionario, porque recordemos que hace un mes y pico vimos como la Fed de Cleveland, si no recuerdo mal, revisó al alza el objetivo inflacionario alrededor del 3%, 3,5% para 2024. Si Powell revisa al alza eso, la verdad es que sería bastante positivo para el mercado. Y también pues que nos hable y nos haga una valoración de cómo está el mercado de trabajo ahora mismo, o cómo considera la Fed, mejor dicho, que está el mercado de trabajo, porque recordemos que es la mayor toma de tierra de la economía real que tiene la Reserva Federal, y es lógico, ¿eh? Entonces seguimos teniendo un mercado bastante caliente, ¿no? Aunque estemos viendo que los sueldos no están subiendo y demás, pues el mercado de trabajo en Estados Unidos sigue pleno empleo. La verdad es que el tejido productivo de este país es envidiable para cualquier otro país, sobre todo hispano, ¿vale? Incluyendo Latinoamérica y España. Pero bueno, se verá. Así que vamos a estar comentando tanto mañana por el podcast lo que diga Powell, también lo estaremos comentando por redes sociales, también lo estaremos comentando por la newsletter. Suscríbete, de verdad, no te arrepentirás. 0% spam, 100% contenido de valor. Y nada más, amigos, que si quieres hacerte cliente de Boring Capital, que es que lo digo siempre, es que suena mal porque es como hablar de que tu hijo es muy guapo, pero es un gran momento. Así que te voy a dejar todos los enlaces en la cajita de más información de este episodio o en boringcapital.net. Un abrazo y nos vemos a las 8 con esa decisión de la Fed y a las 8:30 con la comparecencia de Powell. ¡Adiós!